Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos. ¿Qué tal, Isaac? Bienvenido a DataShot. Es un gusto tenerte por acá y estoy muy emocionada de tener esta conversación contigo. Con mucho gusto, Lilian. Encantado de estar aquí. Bueno, me gustaría iniciar preguntándote un poco en qué estás trabajando actualmente. Cuéntanos. Bueno, yo trabajo para la industria farmacéutica. Trabajo en Sanofi, una empresa francesa. Y bueno, yo llevo el equipo de BI, CRM y datos para Spanish LATAM. Okay. Y bueno, en general hay varios proyectos, ¿no?, dentro de los que yo colaboro. Me atreveré a decir que lo principal es aquellos proyectos que se enfocan en llevar nuestros medicamentos, tratamientos, ¿no?, o productos hacia los pacientes, no de forma directa, sino hay todo un ecosistema detrás, ¿no? O sea, tú sabes, en el aspecto de salud hay todo un ecosistema de hospitales, de médicos, de farmacias, ¿no?, administrativos, etcétera, etcétera. Y en todo ese camino es responder algunas preguntas de negocio que faciliten llevar ese mensaje desde nuestros recursos humanos o financieros incluso, hacia el médico, que al final es uno de nuestros stakeholders principales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con analítica detrás de eso es parte de lo que mi equipo se enfoca. Súper. ¿Y de qué manera les ha beneficiado como integrar toda esta infraestructura? ¿Ha sido sencillo o cómo ha sido un poco ese camino? Bueno, en realidad tú sabes que todo proyecto de analítica comienza por una parte no tan amigable que a veces es la limpieza de datos, ¿no? O sea, quizá los que nos escuchan o quienes me han escuchado en el pasado que están estudiando o que terminaron de estudiar carreras como científicos de datos, ¿no?, o como con temas relacionados, pues a veces te esperas encontrarte con un set de datos perfectamente limpio, impecable, para que tú puedas comenzar a desarrollar algoritmos, análisis, ¿no?, tendencias, pronósticos y demás. La realidad es que no pasa así, ¿no? O sea, la realidad es que en el mundo real te enfrentas a esa dura barrera de que gran parte de tu tiempo lo inviertes en consolidar todos esos datos, en encontrar dónde están, en tratar de entenderlos, de estudiarlos como tal, ¿no? Creo que eso es en donde mayormente me ha servido estructurar, ¿no?, con ayuda del equipo, con ayuda de la empresa, tanto a nivel global como local. Todos esos datasets que contienen la información relevante de nuestros stakeholders, ¿no?, en el aspecto, en este caso, de salud. Sí, ya. ¿Y tienes como algún caso que te emocione mucho, que consideres que ha sido como el más relevante a lo largo de tu carrera? Sí, bueno, en este caso creo que un parteaguas a título personal es cuando comencé a trabajar en temas de análisis, de analítica avanzada, particularmente con datos. Data de, no sé, quizá 2019, cuando empecé a trabajar algunos proyectos para consultoría, ¿no?, con algunos clientes, no solo de la industria de la salud, sino en general consumo, e-commerce, etcétera. Proyectos orientados a forecasting. Okay. ¿No? Entonces, ¿por qué fue relevante? Porque pues realmente el tema de ciencia de datos no, si bien tiene muchísimos años existiendo, ha cobrado un boom, ¿no?, en los últimos años, sí, a raíz probablemente de la pandemia, a raíz probablemente de todas las tecnologías que han surgido desde la llegada de herramientas, ¿no?, o sea, como Python y ahora con los copilotos. Sí. Y pues nada, me atreveré a decir que para mí fue un aprendizaje fuerte el tema de forecasting, porque en algún momento yo inicio a hacer pronósticos de tendencias de ventas y de mercado, utilizando algunas técnicas de analítica avanzadas, ¿no? Y ahí me encuentro con justo este primer aprendizaje que te mencionaba, con que los datos no vienen limpios, y esto es como una primera realidad a la que nos enfrentamos todos los que incursionamos en este mundo. Y me encuentro con una segunda barrera que es algo que aprendes o en perfiles como el mío, que quizá me considero un tanto más introvertido, aprendes a la mala, el comenzar a explorar el qué tan bueno eres para contar una historia en temas de datos, ¿no? Sí. Entonces, puedes tener el mejor algoritmo del mundo, la mejor inteligencia artificial, pero si no tienes la capacidad para plantear la historia, pues probablemente no va a tener tanto impacto ni valor para la empresa en la que lo estás aplicando, ¿no? Entonces, sí, en este sentido, considero que un algoritmo fácil, como estos que te comento que comencé a explorar de forecasting, es más importante también la parte de qué
narrativa usas para tratar de plantearla y agregarle valor a tu cliente. Ya. ¿Y cuál esa solución, fue esa solución que encontraste como más viable para lograr el objetivo de realmente comunicar lo que se necesitaba? Hay un componente que quizá no todos vemos tan explícito en nuestros roles, y en general esto aplica para cualquier rol, no solo de ciencia de datos, ¿no? Pero es el componente de perspicacia de negocios, el que tú estés familiarizado realmente con el negocio de una manera genuina, ¿no? Muchas veces tratamos de saltar a la acción, ¿no? Ahora con todas estas tecnologías que existen para tratar de encontrar esa solución mágica para problemas que a veces ni siquiera sabemos cuál es el problema, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que a mí, en ese sentido, lo que planteo es siempre comenzar por una pregunta de negocio, o sea, siempre como saber pues, cuál es el problema al que te estás enfrentando para que tu solución vaya en esa misma línea, sí. ¿No? Y para esto, pues, necesitas conocer el negocio en el que estás participando, y si el día de hoy, como es mi caso, es para la industria farmacéutica, pues conocer exactamente qué está pasando, ¿no? Detrás de eso, o sea, cuál es la estrategia de negocio. Ok. Y por la parte como de herramientas de dashboard, la parte de visualizaciones, ¿de qué forma beneficia esto para que todo sea como integral, ¿no? O sea, que realmente la historia también tenga esta parte visual y que se pueda interpretar de forma más fácil. Sí, creo que, voy a hacer un comentario poco popular, pero los dashboards a veces son un tema del cual llegamos a abusar, ¿no? O sea, sí. Como que como empresa a veces todos cruzamos ese periodo de dashboarditis, no me atrevería a decirle, donde dices, necesitamos más dashboards, ¿no? Y terminas haciendo un tablero de avión donde al final pues, no necesitas todo eso, ¿no? O sea, alguna vez recuerdo el planteamiento de uno de mis líderes, de mis clientes, y que pues, lo que platicábamos era justo, pues, quizás si me pusieran a escoger entre una servilleta con una gráfica bien planteada que me resolviera realmente mi problema, sí. O un dashboard gigantesco de estos que a veces llegamos a hacer, pues prefiero la servilleta, ¿no? O sea, al final creo que un dashboard agrega valor en ese sentido solo cuando realmente lo planteaste genuinamente e implícitamente para resolver esa pregunta de negocio. Entonces, sí. Los dashboards es algo que definitivamente van a continuar existiendo, creo que en el tiempo, pero desde mi perspectiva es algo de lo cual no debemos de abusar, ¿no? O sea, sí. Es como lo más simple posible para que tomemos una decisión. Ok, y ahora, cambiando un poquito el tema, digo, no tanto, pero tú sabes que dentro de DataShot tenemos una sección que se llama Datos Históricos, donde nos remontamos al pasado como a entender de dónde vienen todas estas herramientas que utilizamos hoy en día. Así que me gustaría que nos contaras como, ¿cuál es tu historia favorita acerca de esto? Mira, en temas de historia no me atrevería a hablar de décadas atrás o de centenios atrás, ¿no? Pero a principios de los 2000 hay una historia que me llamó mucho la atención. Es una empresa que comenzó a explorar el análisis de datos de una manera innovadora en la parte inmobiliaria. Okay. ¿No? Entonces, quizá tú eres muy joven para haberlo vivido, pero a mí me tocó verlo. En los 2000 hubo una crisis inmobiliaria muy grande, ¿no? El 2008, una de las más grandes que ha habido en la historia. Sin embargo, a pesar de esa crisis, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Zillow, todavía existe, pero esa empresa nació quizá en 2004, una empresa que viene de ex líderes de Microsoft. Empieza a cobrar un auge importante y a pesar de la crisis inmobiliaria, ellos mantienen una tendencia, ¿no? Positiva en el ámbito de levantar capital y salen a bolsa en 2011, 2012 más o menos. ¿Cuál es la relevancia? Que esta empresa es de las primeras empresas que comienzan a explorar el pronóstico de cuánto puede valer una propiedad en Estados Unidos y tienen una base, no sé, de millones de propiedades y tienen un estimador utilizando modelos de machine learning, de inteligencia artificial, para estimar cuánto puede valer, ¿no? Basado en dimensiones, en número de recámaras, en ubicación, evidentemente, ¿no? Creo que es una historia que me gusta por el aprendizaje. Esta empresa comienza a levantar capital, salen a bolsa, llega 2018, 2019 y ellos comienzan a apostarle todavía más a su algoritmo, al grado de que sobreinvierten, me atrevería a decirlo, en hacer uso de ese algoritmo. Lanzan concursos similares a los concursos que han lanzado otras empresas como Netflix, concursos abiertos donde un público abierto puede competir para desarrollar un algoritmo que mejore, ¿no? La capacidad de pronóstico.
¿Y qué es lo que ocurre? Que confían tanto en su algoritmo que lo utilizan para un modelo de negocios donde ellos comienzan a comprar propiedades utilizando el algoritmo y a venderlas. Un poquito como especular y decir, bueno, creo que esta propiedad la están vendiendo abajo del valor que nosotros consideramos. Comienzan a especular y a tomar decisiones 100% creyendo en el algoritmo. ¿No? Entonces, es un camino que al final les lleva a cometer un error que pues si bien no destruyó con la empresa, ni mucho menos, pero es una historia de aprendizaje, ¿no? Para todos los que trabajamos en el área de datos, porque al finalmente para 2019, para cuando empieza a venir el tema de la pandemia, su algoritmo comienza a fallar, comienza a tener algunos márgenes de error bastante amplios, y esto hace que comiencen a tener una pérdida, ¿no? O sea, que rondaba, si no mal recuerdo, los $500 millones, algo así, ¿no? O sea, por año. Que pues para una todavía startup para ese entonces, pues sí, es un golpe fuerte, ¿no? Entonces es un aprendizaje, es un caso que está en varios blogs y en algunos papers y demás, porque es un aprendizaje para todos nosotros de que pues al final la inteligencia artificial es un copiloto, ¿no? Ahora como con todos estos conceptos que están saliendo de copilotos, es un copiloto, no es quien tiene que tomar las decisiones del vuelo, ¿no? Entonces a mí me gusta esa historia porque al final es una historia bien planteada en un ecosistema de Estados Unidos donde los bienes inmobiliarios es un negocio gigantesco, o sea, mueve gran parte de la industria financiera. Y a pesar de eso, ¿no? Una historia de aprendizaje de cómo nosotros, como seres humanos, seguimos teniendo que dar ese input importante, ¿no? Implícito a nuestros modelos. Sí, definitivo, no. Me gustó mucho la historia porque creo que aplica demasiado para todo lo que estamos viviendo en esta era tecnológica donde incluso hay como miedo, incertidumbre de que si me va a reemplazar, no, etcétera. Creo que lo hemos platicado aquí en el podcast. Creo que al contrario, como justo es una herramienta, como muchas que existen, que nos pueden ayudar y beneficiar, pero sigue como... ¿cómo se dice? Como siendo más importante el factor humano y como todo el conocimiento, la experiencia que se tiene, ¿no? Y ahora me gustaría pasar un poco a la parte de recomendaciones. Si pudieras darle un consejo a alguien que apenas va empezando su carrera y que quiere dedicarse al mundo de los datos, ¿qué le dirías? Híjole, el consejo que al menos yo he recibido y me gustaría transmitir también porque me ha funcionado muy bien es comenzar con esas horas de práctica, ¿no? Esas, me atrevería a decir horas vuelo, ¿no? Me gusta mucho la analogía del avión, pero al final son horas vuelo, ¿no? Al final un poco muchos de los que comienzan a estudiar datos, porque además son carreras recientes, ¿no? En mi época no existía la licenciatura en ciencia de datos, ni mucho menos. Y bueno, al final tú durante tu trayectoria lees libros, ves videos, entras a todos los cursos de Coursera que te dé la vida para entrar y demás, pero sales a una realidad diferente cuando te enfrentas al mundo de los datos y hay cosas que no venían en los libros, ¿no? Entonces yo creo que lo que más te aporta al final es 80% de tu tiempo dedícalo a practicar, ¿no? O sea, como a horas vuelo, ¿no? Que al final es lo que te va a ir guiando por caminos que no sabías que existían y que no sabías que podías lograr, ¿no? Porque muchas veces ocurre también este síndrome del impostor, ¿no? A muchos recién graduados, yo lo he visto en algunos que al final no se dan cuenta del potencial que ellos tienen y que quizá solo practicando es que llegan a darse cuenta de lo que podían hacer, ¿no? Sí. Y ahora cambiando un poquito, ¿cuál sería el consejo que te darías a ti de cuando ibas iniciando tu carrera? Mira, voy a retomar la parte de storytelling porque me parece fundamental y más como porque a título personal me considero una persona muy introvertida, ¿no? Entonces fue algo que aprendí de pronto con experiencias a veces no tan gratas, ¿no? El tratar de nuevamente pararte en un escenario y tratar de hacer sinergia con alguien de negocio, de contarles una historia y venderles un poco tus ideas, ¿no? Que muchas veces son muy valiosas, ¿no? Entonces ese es el consejo que pues, me daría a mí en el pasado y que le daría a alguien que quizás se puede identificar con estos perfiles, a veces introvertidos, pero que no se dan cuenta que en la parte de datos y en la lógica, a veces lo que cuenta y lo que descubre la realidad son hechos y datos, ¿no? Entonces, si combinas eso con un buen planteamiento, una buena historia, pues quizá va a ser mucho más fácil y llevadero tu camino a ayudar a un cliente.
De acuerdo. Y por último, bueno, hemos colaborado en diferentes proyectos Exdata con Sanofi y me gustaría que nos dieras como algún consejo para otras empresas que están pensando si sumar como algún tipo de consultoría, algún socio de negocio que les pudiera ayudar como en alguna área, sin importar si dentro de la empresa ya tienes un área de datos, ¿no? O sea, ¿cuál es ese valor existente en contratar este tipo de aliados? Sí, en mi caso, yo creo que 2 puntos bien importantes. El primero es siempre escuchar qué está pasando afuera, ¿no? Y consultoras o agencias o vendors como Exdata, pues a veces te pueden dar un panorama de benchmark, o sea, de que te digan, oye, quizá tú tienes algunas áreas de oportunidad en cómo mejorar esta parte, ¿no? Entonces te dan algún benchmark de algunas prácticas de otros mercados, de otras industrias, ¿no? Salir de nuestra zona de confort de la industria en donde quiera que estemos. Y el segundo punto va en vía de que hoy todos podemos hacer uso de la tecnología, ¿no? O sea, es algo que está democratizándose en el mundo, o sea, un poco me recuerda a mis primeros inicios laborales cuando era muy raro encontrar a alguien en una oficina que usara Excel, por ejemplo. Y hoy realmente es algo tan básico que lo usa, yo me atrevería a decir que arriba del 90% de la población de una empresa, ¿no? Sí. Y creo que la inteligencia artificial en algún momento promete ser algo similar, ¿no? O sea, que tú tengas tu copiloto, no importa si estás en un área de desarrollo de talento, en un área de finanzas, en un área de ventas, en donde sea, tú traes tu copiloto instalado en tu equipo, ¿no? No sé si van a ser computadoras o celulares en el futuro, pero traes tu copiloto y lo estás usando. Entonces, para las empresas que quizá no han incursionado en el área de datos o de inteligencia artificial, yo me atrevería a recomendarles que al menos comiencen con algo básico para saber los beneficios, ¿no? Sí, buenísimo. Isaac, pues qué gusto tenerte en DataShot. Creo que tenemos indicadores súper valiosos para tomar decisiones y, bueno, referencias del éxito que has tenido a lo largo de tu carrera. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a ti, Lilian. Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, @DataShotMX. Danos 5 estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.